Buen día, licenciada y compañeros. Nuestro grupo hablará sobre el tema Acuerdo de la Identidad de los Pueblos Indígenas. La idea de la patria tiene un desarrollo histórico y su trayectoria va desde una patria de pocos hacia una patria de todos. Autor Severo Martínez Peláez. ¿Qué son los acuerdos de paz? Es un tratado entre dos o más partes hostiles, por lo general países o gobiernos, que culmina formalmente un estado de guerra entre las partes. Los acuerdos de paz son una docena de acuerdos que fueron suscritos por el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca entre 1991 y 1996. Entre las docenas de acuerdos que se firmaron, de la cual hablaremos en este video, del acuerdo número 5, que es Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Principales aspectos. Este acuerdo tiene por objetivo crear, ampliar y fortalecer las estructuras, condiciones, oportunidades y garantías de participación de los pueblos indígenas, en el pleno respeto de su identidad y del ejercicio de sus derechos. La filosofía que tiene este acuerdo es respetar, reconocer los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los pueblos indígenas, entiéndase por estos mayas, garífonas y xincas. Sus principales derechos se dividen en los civiles, políticos, sociales y económicos, de los cuales podemos mencionar el derecho de los pueblos indígenas a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, así como la obligación del Estado de mantener mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de todo acto que constituya una violación para ellos. Inciso 6. ¿Cuáles son los logros en materia de los acuerdos de paz en Guatemala? Sus principales logros son: inciso A, fin del conflicto armado interno. La violencia existente que tuvo nuestro país una cavidad de 66 años, donde hubo una cantidad de muertos, de los cuales la comunidad indígena fue el más dañado. Inciso B, reconocimiento de la diversidad cultural. Se le dio un valor y respeto a los pueblos, se le dio un lugar en la participación política y se crearon muchas instituciones para que reforzaran el área de educación y salud de los mismos. Inciso C, reconciliación de nuestro país. Se crearon muchos proyectos y organizaciones para realizar proyectos y campañas para sanar esa herida que el conflicto armado le hizo sobre todo a la comunidad indígena. Noticias. No obstante, continuo sigue sin cumplirse los compromisos de los acuerdos de paz que implicaban el reconocimiento de los pueblos indígenas, las reformas al sistema de justicia y al sistema electoral, así como un pacto fiscal integral para que el Estado tuviera más recursos y atendiera mejor las demandas del país. Es una agenda pendiente y debe ser impulsada para alcanzar esa paz duradera y el desarrollo del país. Acciones que deben de implementarse para que los acuerdos de paz sean una realidad. Primero que nada, se debe de respetar todos los derechos de cada ciudadano. Una acción importante a tomar para que los acuerdos de paz sean una realidad es también la lucha contra la discriminación. Y para esto se requiere que todos los ciudadanos tengamos transformación de mentalidades, comportamientos y actitudes. Convivir pacíficamente para llevar a una cultura de paz y no de conflictos. El Congreso de la República debe derogar toda ley y disposición que pueda tener implicación discriminatoria hacia los pueblos indígenas. También otro problema que no ha permitido que los acuerdos de paz se cumplan a cabalidad es la tenencia de tierra, los compromisos en materia de educación y la pobreza. Para solucionarlo se deben de tener y cumplir las leyes que sean justas para todos, que contengan beneficios y oportunidades para que logremos sobresalir como país. El uso del traje también debe ser respetado y garantizado en derecho constitucional en todos los ámbitos de la vida nacional. Conclusiones. Los acuerdos de paz fueron suscritos para dar paz en el país y, como en el punto número 5, identidad a los pueblos indígenas que existen en Guatemala y está basada en gran medida en las culturas vivas de sus pueblos indígenas. Lamentablemente nuestro país ha contado con instituciones debilitadas, abundando los regímenes dictatoriales, y estos hechos han permitido que los gobiernos no hayan sido capaces de implementar
medidas audaces para hacer posible que el mayor número de guatemaltecos accediera a los bienes y servicios que requieren para su realización personal y familiar. A pesar de que los acuerdos fueron firmados en nuestro país, depende del gobierno y de nosotros como ciudadanos el hecho de hacerlos cumplir. Conclusión. La firma de los acuerdos de paz dieron a nuestro país un respiro, ya que teníamos un siglo de muchos conflictos y de los cuales el conflicto armado interno fue el más sangriento y el que más lastimó a nuestro país y a nuestra gente y sobre todo a la comunidad indígena. Por ese motivo, de los 12 acuerdos hay uno dirigido a la identidad, reconocimiento y respeto de los pueblos sin diferencia de cultura y lengua, y asimismo el alivio que esto le dio a nuestro país al tener una óptima e invaluable reconciliación. Hay mucho que mejorar, pero sabemos que con la lucha constante y compromiso y la unidad de los guatemaltecos podremos obtener un día ese país tan anhelado, un país sin violencia, sin pobreza y de paz duradera. Gracias por su atención y esperando su comprensión sobre el tema.